Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día vamos a desarrollar el tema, el signo lingüístico y no lingüístico. Primero vamos a referirnos al signo no lingüístico. El signo lingüístico, como ven, se divide en dos: el signo lingüístico natural, que tienen acá, y el signo lingüístico artificial, que tienen aquí. ¿Por qué se llaman naturales? Te preguntarás. Porque es obvio, se originan en la naturaleza. Además, no llevan intención comunicativa, ¿sí? Y tampoco se pueden agrupar de manera sistemática. El signo lingüístico no forma códigos, pero evocan en quien los percibe un significado. A ver, si tú, por ejemplo, ves humo, entonces ese es un signo no lingüístico, pero natural. ¿Sí? El humo es señal de fuego. ¿Sí? En cambio, el artificial ya es creación humana, implica una intención comunicativa. Resumiendo, acá no hay intención de comunicar algo y acá sí hay intención de querer comunicar algo. ¿Vamos? Muy bien. Veamos el signo lingüístico natural. El signo lingüístico natural se va a clasificar de esta manera, como indicio. ¿Qué es un indicio? Es un hecho, no entre lo que se percibe y el objeto. Pero hay cierta similitud. Mira, no son iguales. Digamos que esto es lo que percibes, este cuadradito de acá, que no es igual al significado que le vas a dar. Pero ambos son figuras geométricas, quiere decir que algo, algo de común tienen. A eso se le llama indicio. ¿Sí? Entonces, un hecho que de cierto modo natural y espontáneo te anuncia algo, te va a anunciar un evento. Las nubes negras, las hojas que caen del árbol, una persona con fiebre, un estornudo. ¿Tú qué dices? Ese es un indicio entre lo que se percibe y lo que significa. ¿Sí? A ver, resumiendo, tendríamos el siguiente esquema. Claro, como es natural, acabamos de hablar de natural, no lleva intención comunicativa, ¿sí? Quiere decir que no está sujeta a convenciones ni reglas, como acabamos de decir. Una fiebre, una nube negra, humo, la temperatura elevada de una persona, el estornudo de alguien, pues eso es un indicio. Entonces te fijas en esto y ya te vas haciendo una idea de lo que es un indicio. En eso se divide un signo natural. Veamos ahora un signo artificial. Como dice acá, el signo artificial son creaciones del ser humano. Y el ser humano ya los crea. Y al crearlos, uno deduce que tiene una intención de comunicar algo. Entonces hay dos clases de signos artificiales. Ojo que estamos hablando de no lingüístico. Un icono, que tiene significado ocasional, y un símbolo, cuya representación es arbitraria y convencional. Fíjate bien otra vez. Signo artificial, icono, símbolo. ¿Sí? Todo lo que el ser humano ha creado o se va a llamar icono o se va a llamar símbolo. Y todo lo que el ser humano no ha creado, a eso se le llama indicio. El ser humano no lo ha creado. Esto sí lo ha creado. Ahora veamos qué cosa es un icono, lo que ha creado el ser humano. Un icono, como ves acá, ¿te acuerdas de las figuritas? ¿Por qué son iguales? Porque lo que se percibe es igual a lo que representa. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Claro, es igual a lo que representa, por eso dice, tiene mejor representación. Mira, tiene las mismas características.
Si tú percibes una fotografía, percibes un dibujo, percibes planos, percibes mapas. Ese es un icono. Entonces lo que percibes es igual a lo que significa. A eso se le llama icono. ¿Ya? Y el ser humano es una creación humana. Veamos un símbolo. ¿Ves acá? La Cruz Roja. El ser humano ha creado eso. Pero ya no es un icono, ahora es un símbolo. La Cruz Roja es un símbolo. Y eso nos lo han enseñado en el colegio. Las señales de tránsito son símbolos. Algo significan, ¿verdad? La hoz y el martillo. Algo significa, ¿verdad? Claro. Entonces, fíjate acá. ¿Qué dice? ¿Qué es un símbolo? Una relación construida, aprendida. Por eso te decía, esto lo aprendes. Entonces, la identificación entre el objeto real y su representación. Entonces, el objeto, ¿te acuerdas de las figuritas anteriores? Y lo que representa es arbitraria y convencional. Arbitraria porque nadie te lo ha enseñado, porque tú no lo has aprendido de modo natural, en otras palabras. Te lo han tenido que enseñar, mejor así. Y convencional es una convención, todo el mundo se pone de acuerdo en que tiene que ser así. ¿Ya? O sea, por ejemplo, la Cruz Roja en, o en los países musulmanes la media luna, ¿sí? Que se parece mucho a la Cruz Roja, y es una convención internacional. O sea, tú vas a países cristianos, tú vas a Roma, tú vas a España, está la Cruz Roja. Simbolizan lo mismo, ¿ok? País donde vayas, las señales de tránsito son las mismas, ahí no te ponen otros colores, por decirte. Eso se llama convención, ¿sí? Eso se llama símbolo. Entonces, mira esta practiquita. ¿Qué hemos aprendido? Un icono, un indicio y un símbolo. ¿Te acuerdas cuál era un signo natural? Un indicio. Eso es natural, natural. Un icono ya es una representación creada por el ser humano, igual que un símbolo. Mira cómo sería un ejemplo. Haz de cuenta que esta es una lectura, y es una comprensión de lectura, pero por razones de tiempo vamos a hacer con una figura. ¿Ya? ¿Qué era un icono? A ver, recuérdate, ¿eh? ¿Qué era un icono? ¿No recuerdas qué era un icono? ¿Sí? Lo que representa significa. ¿Qué decía acá? Una fotografía. Muy bien. Entonces volvamos otra vez. Icono. Entonces cuando tú dices, o se te pregunta, fíjate en la figura. Es un icono. ¿Por qué es un icono? ¿Por qué es un indicio? ¿O por qué es un símbolo? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Es un icono porque es una imagen fotográfica. Lo que representa, eso significa. ¿Sí? No hay mayor detalle. Eso es un icono. ¿Por qué se llama indicio? Un indicio es como llegar a una conclusión. Un indicio es como una pista a la cual tú vas a llegar a una conclusión. No necesariamente todos tienen que pensar igual, ¿sí? Para ti puede ser, ¿cuál es el indicio de esta fotografía? Tú dices, ah, ya, te puede dar la imagen de una mujer despreocupada. Puedes decirme, ¿cuál es el indicio? Es una ama de casa. ¿Cuál es el indicio? No ha salido a comprar hace una semana. ¿O cuál es el indicio? Es una mujer obesa, te representa la obesidad. Ah, ese es un indicio.
Pero cuando hablamos de símbolo, que simboliza, entonces podríamos hablar de esto. Fíjate la diferencia. La compra compulsiva. Esta señora, cómo compra de manera compulsiva. Y además te representa el consumismo. Tú puedes llegar más lejos, inclusive puedes hablar acá de el capitalismo. Entonces, ya son cosas totalmente diferentes, ¿ves? ¿Entendiste cuál es la diferencia entre un icono, un indicio y un símbolo? Estábamos hablando de signos no lingüísticos, no lingüísticos. Porque si tú preguntas, ¿y el signo lingüístico? Un ratito. Para hablar de signo lingüístico, antes de eso, vamos a ver cómo funciona esto de los niveles de lectura con lo que, con lo que acabamos de aprender. Ya está el cuadrito completo. Tú sabes que cuando uno lee hay niveles. Pasas por un nivel primario que se llama literal. Es como subir una escalerita, inferencial y nivel crítico. ¿De acuerdo? Cuando tú lees y solo reproduces de manera secuencial, literal, ¿verdad? O sea, no hay mucho esfuerzo. Es como un icono, claro. Cuando tú infieres, llegas a una conclusión y no todos llegamos a la misma conclusión porque hay un indicio, ¿sí? Pero cuando llegas a un nivel crítico de lectura, es porque tienes que ser, tu respuesta tiene que ser mucho más elaborada. Que trabajas a nivel de símbolos, o sea, lo que representa en sí. Entonces, mira la diferencia. Esto también ayuda para las comprensiones de lectura. Por eso dice niveles de lectura. ¿Sí? ¿Cómo sería en este caso? ¿Qué dirías acá? ¿Cuál es el icono? ¿Cuál es el indicio? ¿Cuál es el símbolo? ¿Entiendes? Si uno dice, por ejemplo, ¿cuál es el icono? Acá de Miguel Grau. ¿Cuál es el icono? Una fotografía. ¿Sí? ¿Cuál sería el indicio? Dices un héroe nacional. El icono de un héroe. Guerra. Y el símbolo, claro, él nos representa, ¿no? Como un héroe nacional durante la guerra contra Chile. Fíjate, es como si hicieras una comprensión de lectura. Igualito puedes hacer con esto. Igualito puedes hacer con la Guernica de Picasso o la Última Cena de Da Vinci. A ver, atrévete a hacer esta tarea. Tal cual como vimos con en vez de la mujer, pones los aros olímpicos y haces esto. Icono, los aros olímpicos. Pondrías una fotografía, ¿no? Una imagen. ¿Cuál sería el indicio de los símbolos olímpicos? La hermandad, juegos, deporte. Pero ¿cuál sería la simbología? ¿Qué representan esos símbolos, esos aros? Serían los continentes, ¿sí? Que todos hablamos el mismo idioma, no hay barreras para hacer el deporte. Algo simboliza, algún indicio te da que además es un icono. Entonces tú ya puedes hacer esta tarea. Te quedan 3 por hacer. Y para terminar,
Mira la diferencia entre lo que hemos visto que se llama signo no lingüístico con signo lingüístico. Solamente para recordar. Acuérdate que el signo lingüístico tiene dos componentes, el significado y el significante. ¿Por qué se llama significado? Porque es la imagen mental. ¿Ve? Esto se representa en tu cerebro. Si yo digo árbol, toda esa cadena sonora, por eso dice imagen acústica, está aquí. Son los sonidos. A, R, B, O, L. Los fonemas, los grafemas, primera articulación, segunda articulación, dan como resultado una palabra. Esos sonidos se llama significante, por eso dice imagen acústica, todo lo que suena, ¿sí? Y la representación mental, a eso se le dice significado. Ese es el componente básico de un signo lingüístico. Muy bien, espero que te haya gustado esta lección. Hasta la próxima.